tengo clarísimo que la libertad, la posibilidad de que cada cual se exprese libremente, aunque a veces no nos guste, hay que respetarla. Es verdad. Pero mira, yo te voy a decir algo. Yo estoy en contra de que si no vas a sumar, ok, no sumes, pero tampoco restes. Tampoco le tires, entonces, que también está luchando por lo mismo que estás luchando tú, porque no tiene sentido. Entonces, ok, es tu responsabilidad. Lo que pasa es que tú sabes también, y esto es un criterio muy personal, yo creo que puede haber sido por esta ingeniería social a la que estuvimos sometidos tanto tiempo los cubanos en dictadura, que entonces cuando estamos en libertad es un desenfreno por interpretar los conceptos de libertad y democracia y decir libremente lo que pensamos y lo que creemos, que a veces perdemos un poco la noción del límite. Exacto. Perdemos un poco la noción del límite y todos se lo achacamos a que yo estoy en un país libre y yo puedo decir lo que yo quiera. Yo creo que hay una cosa puntual. Ahí que estoy contigo. Yo creo que hay libertinaje. Sí, es que hay algo puntual que yo la practico personalmente, que es la estrategia de comunicación. Y si estamos hablando de libertad, si somos víctimas de una dictadura y vamos a hablar a favor de liberar a Cuba y a los cubanos de una dictadura, entonces tenemos que buscar la estrategia de cómo comunicar, de cómo decir lo que pensamos libremente, sin que nadie te censure, aunque no coincida con lo demás, pero que no parezca que le estás poniendo una pisonadora a la misma idea y al mismo sentido de la libertad de Cuba. Porque a veces entonces se te puede convertir en un despropósito. Exacto, exactamente. Quiero responder esta llamadita. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches, Fabi. ¿Cómo estás? Bien, y usted, dígame, ¿cuál es su nombre y desde dónde nos estás llamando? Te habla Felix de Ocala. Eso, cuéntame, ¿qué querías opinar algo? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, no, yo quería opinar sobre ese personaje, Paparapín, como dijo la diosa que lo bautizó la diosa. Ese personaje, yo siendo Cuban American, nunca he ido a Cuba en 50 y pico de años, porque mis padres sí estuvieron muy claros cuando a nosotros sí salimos de Cuba. Nosotros fuimos cuando salimos de Cuba que no podía sacar ni un calzoncillo, y es más, que nunca se me olvidará que mi abuela tenía un eleguá en la bolsa y el hijo de la gran madre porque teníamos, primero nos trataron como perros. Hay muchas cosas de la historia de Cuba que no saben, que los cubanos los llevaban a la tropical y ahí los buscaban como perros y se los llevaban al campo a cortar caña, y nosotros vivíamos justo en el edificio de la tropical que queda ahí en la entrada de la tropical, justo, y ahí venían la gente, los dejábamos dormir. Aquel era un desastre en los años 60 y ya largo. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los padres siempre estuvieron muy claros cuando nosotros salimos de Cuba, la razón por qué salíamos de Cuba, y tener dignidad de no volver a ese gran país que nos vio nacer hasta que ese gobierno criminal y asesino no se fuera del poder. Nosotros sí que dejamos familias, muchas familias atrás, pero muchas familias atrás, pero sí siempre con dignidad. Porque primero viene la dignidad, como también dejamos un rasgo de familia que les besaron las nalgas a todo ese partido y toda esa gente, y hoy por hoy son maestros los hijos y todos aquí en este país. O sea, que fíjate cómo fueron los mismos que nos gritaron gusanos y todo ese lío. Pero bueno, vamos a dejar eso aparte. Yo con mis ansias siempre de ver a mi país, siempre. Cuando Paparapín, que fue uno de los primeros que empezó a dar vueltas por La Habana Vieja, subiéndose, yo me di cuenta de dos cosas. Número uno, él estaba financiado con todos sus equipos por una agencia aquí que era del gobierno de Cuba, que era una agencia de pasaje. Número uno, pensé en eso, espérate. Y número dos, siempre vi la tiradera, pero la propaganda del castrismo. Siempre lo vi. O sea, como que, no, el policía no me dejó grabar aquí, pero todos los policías no son así. O sea, por favor. Entonces, automáticamente, desde que yo vi
O sea, quién le estaba financiando, quién le había dado un laptop, me parece, quién le había dado una cámara. También lo vi un día subido en un techo, no denunciando, pero denunciando a aquellos que tenían un sistema ilegal que me parece de internet, que estaban poniendo unos cables. Mira mi gente, los pobrecitos, porque nosotros los cubanos inventamos. No, nosotros los cubanos no inventamos. Tú los estabas denunciando muy conscientemente, pero con doble moral. Entonces, automáticamente a ese personaje yo siempre lo vi como que, yo sé que lo hacía, o sea, era un jinetero más de La Habana Vieja que se estaba vendiendo por 3 kilos o por una laptop o por lo que sea, que venía de acá, y ahí fue donde fue desarrollando Paparapín hasta que lo hicieron lo que lo hicieron, porque fueron las agencias de aquí los que le empezaron a pagar y los que le empezaron a decir haz esto, haz lo otro, haz esto. Cuando yo vi esa propaganda, automáticamente me desquité por completo de la página de ese muchacho, porque me di cuenta, o sea, nosotros sí olemos, como hizo Taola, si nosotros sí olemos el comunismo a 20 millas, ¿ok? A 20 millas, lo olemos. Entonces automáticamente nos quitamos de esa página. Después volví a conectar otra vez cuando La Diosa empezó con Paparapín, y después cuando Taola empezó a poner, también cuando estos muchachos que hicieron una labor muy buena, pero como todo, que se le infiltran a los de San Isidro, al no sé cómo se llama el muchacho de la capota blanca, pero sí conozco. Exacto, pero sí conozco su historia porque la dio el que está preso, que dijo que lo fue a buscar para que volviera a cantar con él. O sea, de que son muchachos que la verdad que tienen un mérito increíble. Desgraciadamente fueron contaminados por la infiltración, como todo lo que pasa en la isla, porque si sucede en nuestro país, ¿cómo no va a suceder en esa isla cárcel? La infiltración está en todas partes, y esa es la inteligencia del gobierno, en infiltrar a toda esta gente. Pero te voy a decir, y te voy a echar un poquito más atrás del por qué también de cuando Miami Air, cuando Eastern Airlines, aquí en el 89, en el 89 o 91, se fue a pique, abrieron una compañía que se llamaba Miami Air. No sé si existe o no existe. Miami Air fue la que empezó a dar los viajes charter a Cuba. Cuando yo, porque era en ese entonces, yo era sobrecargo, no sé cómo se dice, I was a flight attendant. Aeromozo, ok. Entonces abrimos y empezamos con esa compañía de Miami Air, dando los charters a Cuba. Pero esos charters, o sea, yo siempre con mi dignidad podíamos bajarnos en el aeropuerto. Yo se los decía a esos perros que venían adentro del avión cuando nosotros llegábamos a hacernos el clearance. Yo les decía, no, yo nací en Cuba, yo me fui de Cuba de muy pequeñito, o sea, tendría unos 4 años, 3 años, 4 años. Pero yo se lo decía, por mi dignidad y por mi familia, yo no piso mi tierra, la que me vio nacer, hasta que los comunistas, y se lo decía en su cara, hasta que los comunistas no se fueran. Pero yo no me bajaba del avión. Y entonces, pero yo sí veía de unas agencias acá, que eran las que tomaban esos charters, como llevaban los maletines, porque yo era el jefe de cabina, llevaban los maletines llenos de cash de aquí, llevaban esos maletines, y entonces venía un señor, no vestido como miliciano, con una guayabera muy normal, pero todo se veía por arriba de la ropa, y le entregaba todo ese dinero. Entonces ahí donde yo empecé a ver la hipocresía y lo que estaba sucediendo con esa agencia, y eso fue lo que me abrió los ojos a decir, estas agencias son agencias del gobierno de Cuba. Y entonces, por eso es que yo te digo que Paparapín jamás y nunca fue dejado entrar, pero sí han dejado entrar últimamente hasta yo creo que a la seguridad de Estado cubana, todas la están dejando entrar. Entonces, ¿me entiendes? Está bien que entre. ¿Que se va a morir de hambre acá? Sí se va a morir de hambre acá. ¿Por qué? Porque nosotros los cubanos, a pesar que dice que estamos desunidos, no estamos desunidos, estamos unidos. Y en estos momentos estamos más unidos que nunca. Y te lo digo yo, que soy Cuban American, que vine de 3 años, que jamás he tomado una clase en español. Jamás he tomado una clase en español. Jamás.
O sea, mi español es un español de mi abuela, de mi padre y de mi madre. Punto. Porque aquí en aquellos tiempos sí empezó bilingual y todo eso, pero nosotros no vivíamos en la zona donde el bilingualism... Sí, que tenían acceso a las clases bilingües. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero sí estamos más unidos que nunca, sí estamos con los ojos más abiertos que nunca, y el paparapín no hay que fajarse ni hay que hacer nada, simplemente con ignorarlo. Ya él entiende porque él está viviendo de esas agencias, pero cuando esas agencias se den cuenta de que automáticamente ya esa ficha no le jueguen el dominó, automáticamente lo echan y lo votan como han votado a todos los demás.